México rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador después de que la policía de este país irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado político en la sede consular. El asalto fue una violación a varios tratados internacionales. Entre más de una decena de países latinoamericanos, los gobiernos izquierdistas de Brasil, Colombia, Nicaragua, Venezuela y Chile rechazaron enérgicamente la incursión policial, al igual que los países derechistas Perú y Argentina. Por su parte, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también se unieron a la condena. Especialistas apuntan que la ruptura es peligrosa y puede ralentizar estrategias de cooperación en el combate al narcotráfico. ¿Cómo valorar la acción de Ecuador? ¿En qué contexto surge? ¿Qué implicaciones tiene para los pueblos mexicano y ecuatoriano? Estoy más en lo marginal en el centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, discutimos acerca del conflicto internacional generado por la violenta irrupción de la policía de Ecuador a la embajada mexicana en ese país y la sustracción del político Jorge Glass, quien fuera un personaje clave durante el gobierno de Rafael Correa, principal dirigente de la organización opositora partidista más importante actualmente dentro del Ecuador a través de la plataforma Revolución Ciudadana, para analizar las causas, el contexto y las implicaciones de dicho acto que bien podríamos calificar como una irresponsabilidad en la geopolítica regional. Están con nosotros Nidia Egremí. Agradecemos que regreses a Lo Marginal en el Centro. Ella es editora, analista de temas internacionales. Ella es internacionalista por la UNAM, investigadora periodística, especialista en geopolítica e inteligencia. Nidia, bienvenida. Sabes que esta es tu casa. Mucho gusto. Gracias. También hoy nos acompaña de nuevo Eloy Alfaro, antropólogo. Él es profesor universitario, investigador y analista político, especialista en filosofía de la historia y estudiante del doctorado en Flaxo, Ecuador. Bienvenido, Eloy. De nuevo, gracias. Esta también es tu casa. Qué bueno, mucho gusto encontrarnos otra vez. Hola Nidia y hola Aquiles. El gusto es nuestro. Y para poner en contexto, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, con la violación de la inmunidad diplomática y el envío de la policía, ha contravenido el artículo 22 de la Convención de Viena, del cual son signatarios tanto México como Ecuador. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México nos abre un escenario incógnito en muchos sentidos para la relación bilateral entre ambos países, aunque sin duda representará un obstáculo para ambas naciones en el futuro inmediato. ¿Cuáles serán las dimensiones de las consecuencias tras esta ruptura? Intentaremos aclarar esta y otras preguntas en nuestro programa. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar contigo, Eloy, pidiéndote de alguna manera un contexto generalizado de esta crisis diplomática naciente entre Ecuador y México. ¿Por qué se tomaron las decisiones de irrumpir en la embajada mexicana? ¿Quién es Jorge Glass? ¿Por qué lo persiguen? Gracias por la pregunta. Mira, primero quiero empezar diciendo que como pueblo ecuatoriano nos duele sobremanera la decisión irresponsable tomada por este gobierno. Es una decisión antojadiza, mal hecha, falta de todo criterio, ¿no? Y que nos pone a los dos pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo ecuatoriano, como en una en una disyuntiva que no sabemos exactamente para dónde va. ¿Quién es Jorge Glass? Jorge Glass fue vicepresidente de Rafael Correa, pero también fue vicepresidente con Lenín Moreno y fue destituido ahí precisamente por cargos de corrupción, ¿sí? Fue destituido, fue encarcelado, ¿sí? Estuvo varias veces en prisión por eso, pero por muchos leguleyadas finalmente logró salir de prisión, ¿no es cierto? En esta vez, por tercera ocasión, tenía tres penas condenadas, ¿no es cierto? Y se refugió en la Embajada de México. Él no es un líder, hay que partir de ahí, ¿no es cierto? Él no es un líder, no es un político
no es un intelectual, no es un dirigente, es eh, es un ingeniero que fue cuestionado incluso por la tesis de grado que hizo porque fue plagiada, ¿no es cierto? Fue encontrado con plagio, etcétera. Entonces su pasado, su presente, no es el mejor. Eh, no quiero decir con eso que justifico para nada, no estoy diciendo que justifico para nada que él haya, que haya sido invadida la embajada, ¿no? Pero ese es como, digamos, el antecedente de quién es Jorge Glass. Y tenía pendiente un cargo, debía ir a la cárcel y por eso entró solicitando asilo político en la embajada. Entonces, digo yo, ese es como el antecedente de respondiendo a tu pregunta sobre quién es Jorge Glass, ¿no es cierto? De cuál es la historia de él en este caso. Por ahí. Sí, creo que es importante este contexto inicial y quiero preguntarte, Nidia, ¿en qué contexto también se pide el asilo político? La persecución de Jorge Glass se ha dicho en algunos foros también que es un caso de lawfare, pero te quería también hacer una pregunta, también de alguna manera pequeña. ¿Fue un error de México dar asilo a Jorge Glass? ¿Cómo evalúas tú este panorama? En primer lugar, sí, yo empezaría diciendo que veo con creciente preocupación este acoso judicial o lawfare, porque está avanzando como tsunami contra líderes o personas que han ocupado puestos, cargos políticos en el progresismo en nuestra América. Lo hemos visto en los últimos años, ejemplos elocuentes. Y en este caso de Ecuador, efectivamente, si no fue un líder muy destacado, finalmente fue una figura, ha ocupado un cargo como ex vicepresidente, Jorge Glass. Al imputarlo por asociación ilícita en 2017, en el contexto del caso Odebrecht, y condenado a 6 años de prisión. Después se le condena a 8 años por cohecho pasivo. Como decía Eloy, se le van acumulando los cargos de un modo que cada vez que sus abogados, su defensa, presentaba recursos, se le cerraba el camino para ya no volver a la cárcel. De modo que en diciembre pues él solicita asilo en México porque él acusa de una persecución política y representada, entre otras personas, por la fiscal Salazar de la Corte Constitucional, ¿no? Que es la que ha ratificado las sentencias y que ha considerado que el habeas corpus desnaturalizó el debido proceso. En ese contexto, el gobierno mexicano que tiene, lo sabemos, una gran tradición de asilo, pues no es un ingenuo, ¿verdad? En el tema. Tenemos grandes juristas que incluso aportaron al mundo la figura del amparo, ¿sí? Que eso es un aporte del derecho mexicano. Entonces le concede este asilo examinando todos los puntos. El asilo no se concede por cuates o por caprichos. Lo que sí fue un capricho fue que el presidente actual de Ecuador, en un exceso de sus funciones, de sus facultades, ordenara a la Policía Nacional, en primer lugar, rodear nuestra embajada, que está muy cerca de la zona comercial de Quito, y al mismo tiempo emprender toda una ofensiva, digamos, de ingresar a la embajada armados. No le importó que hubiese personal diplomático cuya vida puso en riesgo y en esta redada asalto, pues extraer, secuestrar con violencia a Jorge Blas. Yo me preguntaría a estas alturas, porque además la gente de la policía iban armados con bazucas, escudos, chaleco antibalas, embosados, ¿verdad?
Jorge trata de librarse del secuestro, clamaba por su derecho ante decenas de testigos que están en la vía pública presenciando esto. Y yo preguntaría, pues, ¿cuál fue el proceso de análisis de Daniel Noboa para arriesgar su relación con México? No es posible. Él estudió administración en Estados Unidos, él se ha formado en lo que es administración, quizás no administración pública, porque es un inexperto en política, pero en cualquier ente universitario le enseñan un toquecito de derecho internacional y saben que las embajadas, las diplomáticas, los consulados son intocables. Me pregunto también si él imaginó que esta exhibición de fuerza le ganaría más respaldo de las élites en favor de su reelección, porque no podía ignorar que estaba violando los compromisos asumidos por su país ante el derecho internacional. En todo caso, pues él se equivocó y de este conflicto que incluso el Ejecutivo de Ecuador quizás no tendría que haber intervenido, si acaso solo el Poder Judicial de Ecuador a través de una solicitud debidamente requerida, formulada al gobierno de México, hubiese ido al ámbito judicial, pues Noboa hace esta ostentación de poder y hoy ha llevado a su país a la ruptura con México justo cuando está conmemorando 187 años de una relación diplomática que pues ha honrado y ha fortalecido su hermandad en momentos clave del país, como cuando fue la intervención francesa. Ecuador ayudó mucho a México. En ese contexto estamos viendo de repudio total. Sí, sobre algo que mencionabas antes, Eloy, me parece importante también señalar que a pesar de que ciertos abruptos nacionalistas mexicanos que son también propios de una visión errónea de contemplar la situación internacional, el pueblo mexicano también me parece que considera que esa cuestión no tiene nada que ver con el pueblo ecuatoriano, o al menos está alejada de las relaciones históricas del pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano, que históricamente han tenido una relación de cercanía, incluso de hermandad en algunos momentos. Te quería hacer una pregunta, Eloy, en este sentido de por qué se decide esta intervención en la embajada, pero también cómo es el clima interno ahora en el Ecuador, cómo se está viviendo esta directriz dentro del pueblo ecuatoriano y cómo se encuentra políticamente Daniel Noboa considerado dentro del pueblo ecuatoriano. Chévere, gracias por la pregunta. Ahí quisiera tomarme un par de minutos para explicar el antecedente de esto que ocurre, ¿no es cierto? Porque esto no es algo que se da solamente por el exabrupto de un gobernante que no sabe cómo manejar las relaciones internacionales, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la doctrina del shock. Desde el 2018, desde el 2018 han pasado 3 gobiernos, ¿no? Estuvo Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora está Noboa, que es además un presidente interino, está elegido para un año. Entonces, en este año él tiene que garantizar su vida política de aquí a futuro. Pero desde el 2018 viene ocurriendo en el Ecuador lo que se conoce como la doctrina del shock, es decir, golpes mediáticos que generan, ¿no es cierto?, un temor y que van orientados hacia crear el miedo. El miedo para que te escondas, el miedo para que te ocultes, el miedo para que, como la pandemia, te recluyas, ¿no es cierto? Y en medio de ese miedo no salgas, no protestes, no digas nada y se vengan una serie de medidas neoliberales. ¿Por qué esto? ¿Por qué preciso en esto? Porque el Ecuador ha sido uno de los pocos países donde su pueblo, su gente, las organizaciones sociales hemos detenido el modelo neoliberal. Privatizaciones de salud, privatizaciones de educación, de los hospitales, de los recursos naturales, tenemos los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Eso se ha detenido por acción permanente del pueblo, el pueblo en la calle. Y eso cuando había medidas económicas. Ahora las medidas económicas se han tratado de limitar poniendo el miedo.
¿sí? Entonces, desde el 2018 hemos tenido varios casos de estos, ¿no es cierto?, en el que los golpes mediáticos, la doctrina del shock se da. Uno de esos grandes golpes mediáticos es cuando al gobierno de Lasso estaba a punto de ser enjuiciado, entonces puso el libre porte de armas, ¿no es cierto? Entonces la gente empezó a discutir y se olvidó del caso. Lo mismo ocurrió en las elecciones últimas para presidente, donde asesinaron, ¿no es cierto?, al candidato Fernando Villavicencio, y ese asesinato, ¿no es cierto?, puso a otros candidatos que estaban detrás, entre ellos eh, Noboa, ¿no es cierto?, que estaba casi de último, les puso segundo. Esos golpes mediáticos, ¿no es cierto?, vienen significando, esa doctrina del shock viene siendo usada para esto. En enero todos fuimos testigos y hablamos de esto ya en este mismo medio, ¿no es cierto?, cómo un grupo de adolescentes inexpertos entran a un canal de televisión y eso hace que Noboa decrete por primera vez en la historia de este país un conflicto armado interno, es decir, una guerra. Y eso le potencia a Noboa. Desde ahí hasta acá, poco o nada. Y las encuestas a favor de Noboa van en picada, excepto que se inventa otro tema del shock, ¿no es cierto? Que es el pretexto es encarcelar a Jorge Glass, pero su intención fundamental es subir en las encuestas, porque el 21 de abril nosotros tenemos una consulta popular muy neoliberal en su espíritu, pero el gobierno llama a una consulta popular que estaba perdiendo fuerza. Y ahí viene el contexto para responder la pregunta. ¿Por qué la irrupción en la embajada? Y digo yo, para mí, Jorge Glass, por haber sido todo lo que conocemos en política interna, ¿no es cierto?, es una persona sancionada, ¿sí? Está acusado y ha sido encontrado como parte de grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, digo yo, no amerita pelearse entre dos países por alguien que tiene un prontuario como esos, ¿sí? Nunca nos peleamos nosotros con Colombia por Pablo Escobar, o ustedes nunca se pelearon con Estados Unidos por el Chapo, ¿no es cierto? Nunca invadieron sus embajadas, no amerita, no tiene sentido eso, ¿sí? Es descabellado pensar que por un hecho como estos voy a ir a invadir el territorio de un hermano país para poner en tela de juicio eso, ¿no? Entonces, el discurso de Novoa es no vamos a permitir que ningún delincuente, etcétera, 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 ¿no es cierto? Como para decir que está haciendo algo por no dar continuidad a la impunidad. Pero en el mismo gobierno se le escaparon dos de los más grandes narcotraficantes del país, ¿sí? Fito. A cargo de la seguridad está, y ahí viene otro tema que necesitamos analizar, ¿no es cierto? Mónica Palencia. Un personaje que me parece que México tiene que darnos explicaciones sobre este personaje, porque trabajó en la embajada mexicana hasta hace poco. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo trabajaba, no? O sea, y luego es ella quien está encargada de la policía, de golpear funcionarios de la misma embajada y entrar y secuestrar a Jorge Glass, ¿no? Porque eso es un secuestro, estaba en manos de un gobierno amigo, en casa de un gobierno amigo y sin autorización entra, irrumpe y se lo lleva, eso es un secuestro. Entonces digo yo, no ameritaba algo como esto, la ruptura, la invasión de relaciones, no ameritaba por ello. Nosotros tuvimos el caso de un bombardeo en Angostura, en el 2007, cuando el gobierno colombiano, ¿no es cierto?, vino y disparó bombas en el territorio ecuatoriano y mató a Raúl Reyes de las FARC, comandante de las FARC, pero también mató a 5 estudiantes mexicanos, ¿sí? Lucía Moret, recordarán todo el caso, ¿sí? En ese caso, nosotros rompimos relaciones, pero jamás se nos ocurrió invadir la embajada mexicana con bombas, con aviones, con tanques, ¿no es cierto? Nunca se nos ocurrió eso. Ahora, por un caso de delincuencia común, ¿sí? El presidente se le ocurre que es meritorio hacerlo. Eso es descabellado. Eso es una desesperación por buscar votos y por buscar subir en las encuestas. Quizás eso responda a la pregunta. Sí, también es importante este contexto en el sentido en que
Creo que se ha apuntado muy bien que en realidad la búsqueda de legitimación de Daniel Noboa mediante la solicitud de este referéndum, digamos, en el Ecuador, tiene como objetivo una suerte de perpetuar un sistema a lo Bukele, perpetuando el estado de excepción también en el que se encuentra Ecuador de alguna manera, ¿no? Donde pues la policía y las fuerzas militares tienen importancia dentro de las calles y eso es peligroso, como ya lo hemos observado en el caso también de Bukele en El Salvador. Quiero, para terminar nuestro programa, para dar paso al tercer bloque, continuar con esta pregunta, preguntándote, Nidia, ¿por qué la policía viola la inmunidad diplomática? ¿Cómo interpretas tú esta cuestión? Desde México, obviamente, también. Efectivamente, Daniel Noboa, que llegó a la presidencia para terminar el ciclo de Lazo, que dimitió por juicio político, pues apenas ahora en febrero estaba confirmando que él sí va a la reelección para el 2025. Y entenderíamos que para ganar esa legitimidad que él no tiene, ha pasado de un enfoque de mano dura a supermano dura, porque lo que tiene de respaldo es ese conflicto interno armado que él proyecta esta figura para estar neutralizando todas las protestas masivas de la sociedad contra efectivamente esa militarización de la seguridad pública, contra la situación económica que los ha estado cada vez más el mismo Banco Central ecuatoriano admitiendo, ¿no?, que están muy mal, pero también contra esa política de apropiación de recursos que se les han abierto las puertas a todas las transnacionales y que en las últimas grandes manifestaciones de este año pues iban precisamente contra la historia de América Latina, contra estas extractivas de Canadá. Noboa decretó el estado de excepción de 60 días, que como estaban diciendo aquí, se está perpetuando, que les está dando un mando total a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ¿no? Pero también tenemos que ver que esas Fuerzas Armadas con estas marco legal los están facultando para ejecutar acciones con métodos de guerra civil, que está clasificando a grupos que ellos dicen que son pandillas o grupos delictivos como terroristas y actores beligerantes no estatales. De modo que Noboa pide a la Asamblea que respalde económicamente su ley económica para aportarle recursos a esta lucha y sube el IVA de 12 al 15%. ¿Quiénes van a pagar eso? Pues por supuesto que los trabajadores, la gente de la calle, no las élites, ¿no? Tenemos que recordar, ¿verdad? Que detrás el soporte, el marco ahí, son todo ese marco legal que le está dando su relación militar, seguridad con Estados Unidos. Apenas llegó la jefa del Comando Sur, que les va a dar por 5 años equipo, entrenamiento, es decir, nuevamente se pierde con lo que en un momento dado se intentó construir en la época de Correa, un Ecuador soberano, sin bases militares extranjeras. Aquí se han firmado ya con Noboa acuerdos marítimos para que incluso las fuerzas estadounidenses intercepten barcos en el mar territorial. Este es el contexto de entrega, de sumisión de Ecuador, de los gobiernos últimos hacia el hegemón. De modo que evidentemente que quieren mostrar el músculo estos administradores del capital transnacional en Ecuador para que simulen que son fuertes y que son legítimos. Creo que eso no lo debemos de dejar porque pues ahí está esta guerra contra un crimen transnacional que efectivamente ha escalado, ¿sí? Y que no le encuentran la cuadratura al círculo, ¿no? Sí, Eloy, quería preguntarte también
sobre dos cosas que creo que son importantes para terminar de entender este problema. En primer lugar, cuando hablabas acerca de la doctrina del shock, creo que bueno, me parecería necesario también hablar sobre el impacto que puede tener esta medida en la legitimidad de Noboa, en la continuidad política, hablabas tú, de Noboa. Y en segundo lugar, haciendo un análisis un poco quizá aventurero, qué posibles consecuencias o implicaciones tendrá para el futuro inmediato esta ruptura de las relaciones entre México y Ecuador, que creo que ningún pueblo lo desea. Ujú. A ver, yo quisiera decir ahí varias cosas, pero empezaría haciendo una puntualización de lo que acaba de decir Nidia, ¿no es cierto? Yo creo que también, a ver, nosotros, antes de que haya el acuerdo de paz entre Colombia y el gobierno de Colombia y las FARC, ¿no es cierto?, entre el Estado colombiano y las FARC, nosotros, Ecuador limita con Colombia, pero nosotros, nuestra frontera, limitaba con el Frente 48 de las FARC, no con el Estado colombiano, porque las FARC controlaban toda la frontera, ¿sí? Entonces uno pasaba y en algún momento un grupo ilegal le pedía su pasaporte, le registraba, pero no era el Estado colombiano. Nosotros vemos a ratos que eso ocurre con los grandes carteles que pasan, que vienen desde México, ¿sí? Es decir, alguien no está controlando allá. Hay una guerra allá, ¿sí? Hay una guerra declarada por años contra el narcotráfico. Algo no está funcionando allá, que están yendo y viniendo. Nosotros no teníamos los carteles mexicanos acá. Ahora sí. Algo pasó, alguien no está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que los errores de los estados, ¿no es cierto? Tanto de Colombia, como el caso del narcotráfico y la guerrilla que controlaban allá, ¿no es cierto? Y los errores en este caso de los estados en México también hace que nosotros ahora seamos un espacio que antes no éramos del narcotráfico, ¿sí? Entonces, esa beligerancia, esa violencia viene también de allá, y eso es importante decir. Alguien no está haciendo bien su trabajo ahí, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son las víctimas? Son otra vez los pueblos. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias? Nosotros vemos que quienes llevan de perder somos nosotros, el Ecuador, ¿sí? Es decir, hay cientos, miles de estudiantes que están estudiando en México, ¿no es cierto? México ha sido caracterizado por eso, por ser un espacio de una formación académica de alto nivel, y muchos ecuatorianos van a estudiar allá. No sabemos cómo va a quedar esa relación ahí. Yo mismo fui estudiante en Chapingo, ¿no? Entonces, digo yo, ¿cómo va a quedar esa relación? Miles y miles de migrantes que van caminando desde el Darién, cruzan todos los países de Centroamérica y llegan a México, ¿no es cierto? Pero esa posibilidad de que lleguen a Estados Unidos y que manden remesas, digamos, se recorta, ¿no es cierto? Son efectos directos. Eh, Como pensando desde la lógica de lo social, de los pueblos que están afectados ahí, ¿no? Lo otro es que finalmente alguien gana de esto. Nos enemistamos entre pueblos, los presidentes se enojan, se sacan la lengua el uno al otro, ¿no es cierto? Se dicen cosas, se sacan la madre, como dicen en México, ¿no es cierto? Pero alguien sale beneficiado de esto. Y para nosotros, al menos para quienes tenemos una lectura desde la geopolítica o la política en general, creemos que quien se beneficia de esto es otra vez los mismos carteles que imponen la doctrina del shock, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque que Daniel Noboa continúe imponiendo su política neoliberal, el neoliberalismo en sí mismo debilita el Estado, debilita el control del Estado. Y estos grupos funcionan cuando el Estado está debilitado, cuando no hay Estado, ¿no es cierto? Entonces, la consulta popular que está planteando Daniel Noboa va orientada justamente a profundizar el neoliberalismo y a disminuir el rol que tiene el Estado en el control, ¿ya? Entonces, se plantea cosas como, por ejemplo, que
extraterritorialmente una empresa pueda demandar al Ecuador y que se resuelva en la CIADI, ¿no? En un organismo internacional se diriman las controversias y no en el territorio nacional. Eso es perder soberanía, eso es debilitar al Estado, ¿sí? Entonces, ya se hizo esto antes con otras doctrinas del shock, con otros golpes mediáticos, y se debilitó al Estado, al punto que se redujo personal de control en las cárceles, ¿no es cierto? Y las mafias tomaron el control de las cárceles, se redujo personal en el sistema financiero para controlar el lavado y se lava en el sistema financiero, etcétera, ¿no? Entonces, la reducción. ¿A quién beneficia la reducción del Estado, en este caso de la lógica neoliberal? ¿A quién beneficia? Es a los carteles, ¿sí? Entonces, alguien se está beneficiando de este torpe enojo entre dos estados que no saben manejar su política exterior, ¿no es cierto? Y eso, en medio están los pueblos, y eso me parece que es como lo fundamental de esto. No puede ser que nosotros estemos en medio de estas disputas donde el narco, la narcopolítica, los narcoestados, finalmente han perdido el control y en medio estamos los pueblos. Quiero preguntarte cuáles pueden ser estas consecuencias de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. ¿Cómo haces tu análisis sobre esto? Bueno, pues hoy Ecuador de Noboa es un paria del derecho internacional. Eh, Repito, ¿cuál fue el proceso de análisis de él para arriesgar su relación con México? No con el pueblo de México. Efectivamente, las dos naciones hemos encontrado en estos días unas excelentes muestras binacionales de hermandad, de fraternidad, de comprensión. Lo que sí es que ciertamente la ruptura entre México y Ecuador pues solo beneficia a la avidez imperialista para seguir profundizando, socavando esa idea de integración y seguir con su lógica de apropiación, ¿no? De recursos, de rutas, de mercados. Ese es el nombre y el apellido de quienes están detrás de esto. No tendríamos que estarnos preguntando más. Hoy Ecuador es un estado rendido a Estados Unidos, al servicio del capital, del crimen transnacional que mientras haya millones de adictos en Estados Unidos, se seguirán ampliando las rutas del narcotráfico, que si antes no pasaban por Ecuador, pero pasaban muy bien de Perú y de Colombia a través de México. Tenemos el problema en México y lo tenemos en Ecuador. Esto solo está también beneficiando a las élites locales, empresariales, ecuatorianas, que están sacrificando cada vez más a sus ciudadanos, que ya están desde hace mucho tiempo hartos, cansados, y rechazan este abusivo status quo y de ahí pues las protestas masivas. Creo que ese es el escenario que vamos a seguir viendo, lamentablemente. El violar la inmunidad diplomática de sedes y personal extranjero no le sale barato ni a Israel cuando bombardea el consulado iraní en Damasco, ni ingresar así sea por la justificación que se dé este administrador nacido en la Florida, que ahora funge como presidente de Ecuador, para allanar nuestra embajada, poner en riesgo al personal diplomático mexicano, que también merece todo nuestro respeto, al que expuso su policía, y en todo caso, pues se equivocó, ¿no? Se equivocó y le va a costar caro en pérdida de confianza de sus vecinos, de sus socios y de su principal aliado, que lo usará un rato, como otra vez la base militar de Manta, que la desactivaron hace ya muchos años, pero que ahora vuelve a fungir como tal prácticamente todo su territorio. Entonces, pues son consecuencias muy tristes, muy de mal pronóstico, un pronóstico pesimista en cuanto a lo que le espera al valiente y sacrificado pueblo ecuatoriano. Pues sí, para terminar, únicamente quiero añadir que habrá que estar muy atentos, pensando fundamentalmente en dos cosas. La primera, como ya se dijo en el programa, que este affair México-Ecuador
tensa las relaciones entre dos países que históricamente no habían presentado desavenencias importantes, y la segunda, poner el foco en la crisis de la diplomacia. Esto último creo que es para resaltarse porque cada vez el diálogo, cada vez las salidas pacíficas van quedando rezagadas en detrimento de soluciones más violentas, y esto en un mundo cada vez más beligerante abre la puerta a un futuro, me parece que de alguna manera oscuro. En fin, agradecemos tu participación, Nidia. Agradecemos tu participación, Eloy. Gracias por haber aceptado venir a Lo Marginal en el Centro. Gracias también a los que sintonizan el programa. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.